Superior de Andalucía insta a defender el territorio porque es nuestra primera fuente de ingresos. Pide que se reflexione profunda y seriamente sobre la corrupción urbanística, ya que ha producido un daño irreparable en nuestra tierra. El señor Jesús García Calderón ha pedido a las administraciones públicas andaluzas que defiendan el territorio, ya que es nuestra primera fuente de ingresos y el lugar en el que vivimos. García Calderón, que ha pronunciado la conferencia La perspectiva de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo en el marco de las jornadas de la Costa del Sol hacia un nuevo territorio, que organiza en Marbella la Cátedra Rafael Escuredo de Estudios sobre Andalucía, y ha señalado que llegar al ámbito penal significa que toda administración ha fracasado, la local y la autonómica, o que los controles no han existido. El representante del Ministerio Público ha instado a reflexionar profunda y seriamente sobre la corrupción urbanística en Andalucía, ya que ha producido un daño irreparable. Tenemos que ser conscientes de que las situaciones similares no pueden tener lugar en el futuro. Ha recordado que los delitos contra la ordenación del territorio aparecieron en el 1995. Los primeros años, ha expuesto, fueron los más complejos debido a que las grandes dosis de impunidad y de la caótica situación procesal. No había un código penal que permitiera figuras como el recurso de casación. Fueron años en los que la Fiscalía luchó de una forma muy intensa para evitar estas situaciones de impunidad. Agradecer al señor García Calderón su presencia aquí y hoy. Somos conscientes que, dadas las altas funciones que tiene encomendadas, ha tenido que hacer un esfuerzo importante para poder asistir hoy a dictar esta última conferencia en la materia que tanto interés tiene para todos los aquí presentes, y por ello les volvemos a reiterar nuestro agradecimiento. El señor García Calderón es pacense de nacimiento, bueno, y a lo mejor de vocación también, ¿no? Pero yo solo sé que es de nacimiento. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, especializado en Derecho Público. Ejerció la abogacía en los primeros años después de terminar la carrera. Luego ingresó en la carrera fiscal en el año 85. Fue abogado fiscal de la Audiencia Provincial de Huelva, abogado fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla, y ascendió ya a fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla en el año 1990. En el año 95 fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo y es además consultor internacional para el proyecto de capacitación del Ministerio Público en determinados países en Honduras, en la República de Honduras en concreto. Es, como decíamos al principio de la presentación, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y fiscal superior de Andalucía. Pertenece al Consejo Consultivo de Andalucía desde el año 2001, tiene una amplísima experiencia docente, además ha participado como consultor y experto en proyectos oficiales de cooperación internacional. Su experiencia docente la ha desarrollado fundamentalmente en el campo del derecho penal y en las universidades de Sevilla, bueno, fundamentalmente en Sevilla, ¿no? Ya después en otras no. Ha sido director de múltiples cursos y seminarios de formación dirigidos a fiscales, ha trabajado y elaborado ponencias múltiples para cursos, seminarios o jornadas, que no las voy a reseñar todas porque le robaría a él gran parte de su tiempo, ¿no? Que lo tenemos limitado. Publicaciones jurídicas tiene también muchas. ¿Gran poeta? Ah, bien. Mira, eso no lo ha puesto aquí. Eso es una buena cualidad. Y además, poeta no dice, pero sí dice que es autor de libros de carácter extrajurídico y de otras publicaciones. Luego su afición literaria la ha emboscado bajo esta frase, y le ha faltado completarla con lo de la poesía.
Señor García Calderón. Muchas gracias. Turno. Muy amable. Muchas gracias por tus palabras. Bien hay que ocultar. La poesía corren malos tiempos para Bien, para mí es un honor comparecer ante ustedes para abordar una materia como la del urbanismo en este lugar y durante un tiempo tan reducido como imaginarán en 30 minutos extendernos sobre la complejidad jurídica o incluso metajurídica del urbanismo es muy difícil. Únicamente podremos recordar algunas características fundamentales de este problema y analizar de forma somera la respuesta que el ordenamiento jurídico penal establece para esta lacra que ha sido tan dañina para nuestra comunidad autónoma, como todos sabemos. La delincuencia urbanística en Andalucía, desgraciadamente, ha sido intensa, ha tenido una extensión quizá excesiva en los últimos años y hay que reconocer, y esto es un hecho que no debemos ocultar, que quizá haya producido en buena medida un daño irreparable a nuestro territorio. Debemos de ser conscientes que nuestro territorio es nuestra primera fuente de ingresos. Contamos con el privilegio de tener un territorio verdaderamente admirable, único en el mundo, y ha sufrido daños que quizá no tengan explicación desde una perspectiva criminológica. Los delitos contra la ordenación territorial aparecieron de manera explícita, aunque hay muchos antecedentes en los códigos penales europeos y también los españoles, en 1995, con la promulgación del Código Penal del 95. Y desde un primer momento se vieron afectados por una cuestión, un problema procesal. Y es que las tipologías penales que se establecieron en el Código se sustanciaban ante órganos jurisdiccionales en primera instancia, unipersonales ante jueces de lo penal, permitiendo un recurso de apelación ante las audiencias provinciales. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que las audiencias provinciales en Andalucía, sobre todo las que corresponden a las 5 provincias costeras, sostuvieron criterios divergentes a la hora de aplicar estos preceptos, el artículo 319 y siguiente. Es decir, se interpretó la regulación penal de una manera muy restrictiva, dejando casi todo el terreno a la jurisdicción contenciosa, y esto provocó una catástrofe desde el punto de vista jurídico penal. La catástrofe fue la inseguridad, porque dependiendo de cada territorio se encontraba uno con una respuesta diferente. La inseguridad jurídica en el ámbito penal es lo peor que puede ocurrir, porque si hay un apartado del derecho que tiene que ser homogéneo en su aplicación, es justamente el derecho penal, y esto provocó una catástrofe que desgraciadamente se mantuvo durante mucho tiempo, por lo menos quizá durante casi 10 años, ¿no? Como consecuencia de ello, el Ministerio Fiscal reaccionó desde el primer momento, ya en las memorias de la Fiscalía General del Estado, en los años 97, 98, se enfatiza la necesidad de que los delitos de nueva planta, como ocurría con los delitos contra la ordenación del territorio, pudieran llegar al Tribunal Supremo para que cumpliera una función nomofilástica, interpretativa, etcétera. Y ya se decía que incluso podía crearse un recurso en interés de ley, es decir, un recurso que solo pudiera interponer el fiscal, que no afectara al justiciable, a la persona incursa en el proceso, pero que sirviera para unificar doctrina, con lo cual no existe en nuestro derecho más que en la legislación laboral, etcétera, ¿no? Pero no prosperó esta tesis, y esto, como les decía, provocó una verdadera catástrofe, porque en la atención del lugar pues se mantenían criterios divergentes a la hora de interpretar los preceptos del Código Penal, sobre todo quiénes eran los sujetos activos del delito, si tenían que ser profesionales de la construcción o podían ser particulares, cuáles eran las modalidades comisivas, etcétera. El Tribunal Supremo comenzó a pronunciarse ya después del año 2000, pero claro, durante todo este tiempo la impunidad fue una norma frecuente, quizá no una norma general, pero sí una norma frecuente. Y la jurisdicción contenciosa, por su propia naturaleza, por su forma de proceder, no dio una respuesta rápida, tajante, enérgica al problema. ¿Por qué no dio una respuesta al problema tajante? Pues quizá porque la delincuencia urbanística presentaba dos características. Una era mantener una política de hechos consumados, dinamizar el proceso constructivo todo lo posible, y en segundo lugar implicar a terceros de buena fe, que luego dificultaban el que pudieran llevarse a cabo medidas de reparación.
Esta situación, como les decía, cambió a partir del año 2001-2003 porque el Tribunal Supremo pudo por fin pronunciarse. Los pronunciamientos del Supremo llegaron cuando tuvo lugar una agravación específica, y es que los delitos vinculados con el urbanismo afectaran, por ejemplo, a espacios naturales protegidos. Entonces, en ese caso, por el juego de un agravante que elevaba la pena, se pudo pronunciar el Tribunal Supremo y comenzó a unificarse de algún modo esa interpretación de los artículos del Código Penal. En mi opinión, la mayor incidencia para conseguir esta unificación de criterio se llevó a cabo por el Ministerio Fiscal. La Fiscalía Andaluza fue la primera que creó una red de fiscales de medio ambiente hacia el año 2003, y de esa manera empezó a combatir las decisiones de la Audiencia Provincial con distintos resultados, en algunos casos con un resultado muy positivo, en otros no, y yo creo que se produjo un punto de inflexión, un cambio de tendencia, y comenzó a unificarse ya la respuesta penal a estos delitos y a corregir ese defecto tan flagrante, no tanto del Código Penal, que bueno, había optado por un régimen sancionador determinado, sino de nuestra ausencia de una ley procesal moderna que permitiera esa unificación de los criterios en la aplicación de la ley, ¿no? Otros ponentes serán, por ejemplo, el director general de Urbanismo, Rafael Márquez Berral, y la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano Jiménez, que será quien clausure el encuentro del miércoles 29 por la mañana. Para ofrecer dentro de las provinciales de coordinación urbanística que se van a crear esa coordinación y ese auxilio a los ayuntamientos para que tengan la posibilidad de tener aprobados cuanto antes sus planes generales. En un plazo de tiempo, además, tiene que estar resuelto todos los informes sectoriales y todos los informes pertinentes para aprobar el plan general de 3 meses. Con lo cual, simplificamos el procedimiento, agilizamos y creamos seguridad jurídica ante posibles inversores. También vamos a hablar del borrador que estamos ya trabajando de la mesa de la construcción, de la mesa de la construcción sostenible y, por supuesto, del plan de protección del litoral que estamos resolviendo la mesa de la CEDO. En definitiva, ahora mismo en la Consejería estamos en un proceso de análisis, de estudio, para poder activar el sector de la construcción pero de manera sostenible, para ofrecer diálogo a los ayuntamientos y para seguir pensando en ese desarrollo urbanístico, pero con la visión del medio ambiente como premisa de protección y de preservación de nuestro patrimonio natural. Más que revisarla luego, estamos analizándola y a lo mejor tenemos que pensar en ese desarrollo reglamentario. Pero ahora mismo estamos en ese proceso de análisis, de estudio, no solo de la LOA, sino también de la LOCA, de Andalucía, que es del año 94, y por tanto estamos en ese proceso de análisis de toda la norma urbanística. Y una vez que tengamos ese análisis hecho, ya daremos las conclusiones. Me voy a permitir que no avance más en esas conclusiones, porque ahora mismo llevamos 5 meses en ese estudio y estamos analizando. Si me permite, cuando hablamos de hacer los planes generales más flexibles, ¿en qué sentido? No más flexible, es simplificar trámites. Antes los ayuntamientos tenían que aprobar inicialmente sus planes generales, después tenían que remitir todos los informes sectoriales, tiene que pasar por la Comisión Provincial de Urbanismo, depende del tamaño del municipio, pues ya era competencia la aprobación del plan general de esa Comisión Provincial de Urbanismo o bien de la propia Consejería. En ese sentido, lo que nosotros queremos es coordinar esa recopilación de todos los informes sectoriales para que los ayuntamientos no pierdan, entre comillas, energía ni tengan que perder tiempo en toda esa tramitación y a veces se trabajan esos informes sectoriales. De esta manera, nosotros sentamos en la mesa no solamente a todas las consejerías que tienen que informar en cuanto a plan general se refiere, sino también queremos sentar al Estado y a las diputaciones provinciales para que todos en la misma mesa, junto con el ayuntamiento afectado, podamos resolver cuanto antes su aprobación del plan general. No es un reducir requisitos, sino simplificar y hacer más accesible para un ayuntamiento que a veces no tiene los medios suficientes
esa tramitación urbanística que siempre es compleja y complicada. Y en cuanto al plan litoral, el plan litoral se termina el plazo de 31 de octubre. Se han presentado 917 escritos que contienen más de 4.000 alegaciones. Bueno, tiene sitio, vamos. Como comprenderá, estamos hablando de una dimensión bastante importante de alegaciones. En ese sentido, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, lo que vamos a ofrecer y seguir ofreciendo es diálogo con los ayuntamientos. Revisaremos y analizaremos cada una de las alegaciones que nos han presentado todos los municipios y trataremos de compatibilizar esas alegaciones con la normativa urbanística, pero por supuesto también con la protección del medio ambiente y con la protección de nuestra costa. ¿Por qué? Porque creemos que la costa puede ser un motor de activación económica vinculado al turismo, pero a un turismo sostenible. En la medida que nosotros sigamos siendo referente de un turismo de calidad, de sol y playa, podremos generar empleos de calidad también en torno al sector turístico de la costa, al sector turístico del sol y de la playa. La alcaldesa ha destacado esta mañana el avance de las obras del Boulevard de San Pedro, que se encuentran al 35% de su ejecución. Los plazos marchan como estaban previstos. Ha declarado la alcaldesa, quien ha afirmado que al principio las obras se terminarían a finales del mes de septiembre, pero tal y como van los trabajos es posible que se adelante esta fecha. También ha recordado que el parque es una apuesta del equipo de gobierno que va a transformar San Pedro con una infraestructura de 54.000 metros cuadrados en la que se contemplan zonas ajardinadas de estancia y de ocio, espacios libres, láminas de agua, un gran auditorio y pistas deportivas. Hasta la fecha se han realizado los trabajos que menos se ven, pero que son los más complicados, como las infraestructuras de saneamiento, servicios de electricidad. Bueno, como saben, estamos visitando con el equipo técnico municipal, pero también con el grupo de arquitectos que están llevando la obra y con las empresas que son las que están ejecutando el proyecto, la adecuación del soterramiento de San Pedro, ese gran bulevar que va a estar y que va a transformar San Pedro, que va a tener con total seguridad un antes y un después. Porque estamos hablando de 54.000 metros cuadrados, de zonas ajardinadas, de espacios libres, de láminas de agua, de zonas de estancia, también de zonas de ocio, un gran auditorio, zonas deportivas, que, como les decía, pues va a suponer esa inversión que el Ayuntamiento ha sacado adelante de más de 6 millones de euros y que, bueno, pues va según lo previsto. Se lleva ejecutado el 35% de la obra. Además, la parte de la obra que normalmente es la que menos luce, porque son todos la infraestructura, todo el tema de saneamiento, todo el tema de servicios, de electricidad. Ya han visto que incluso están poniendo lo que son los postes de luz. O sea, todo lo que lleva mayor trabajo, que es lo que se entierra, es lo que menos se ve, pero también es la parte más costosa, más difícil de ejecutar, y al final el 35% de la obra está ejecutada. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, y nuestros plazos, que van según lo que nos hemos marcado, que para después de verano, ellos tenían hasta el mes de final de septiembre para la ejecución de la obra. Yo creo que van a terminar la obra antes, o sea que para final de verano podemos tener la obra terminada, y como les decía, nuestro objetivo es poder sacar también las concesiones que van a dar los servicios de este gran parque Boulevard, y que serán concesiones que sacará el Ayuntamiento y que también generará nuevos negocios y puestos de trabajo, y que por lo tanto van a suponer un beneficio para algunos de los empresarios que quieren también apostar por San Pedro.
Saldrán, yo creo que gran parte de los servicios saldrán, que son fundamentalmente, ya lo ven que están terminadas la zona de las cafeterías, yo creo que saldrán en el mes de febrero. Pero también hemos visto algunos de los espacios que van a ser y que van a gestionarse por parte del ayuntamiento, ¿no? Como es ese gran auditorio. Ese gran auditorio es un auditorio que supondrá que para las diferentes delegaciones, la delegación de juventud, la delegación de fiestas, también la delegación de cultura y también, por supuesto, los 2 distritos muy vinculados y muy orientados a lo que es pues tanto la población más joven, la población mayor y también en el tema de los niños, pues que pueda haber espectáculos de manera periódica con un planteamiento y con una programación que se hará pues a partir de que esté terminado todo el entorno y que podamos sacar adelante para el año 2015. Decirles también, como ya han visto, que uno de los elementos arquitectónicos más atractivos está a punto de verse ya, cómo va a quedar, que es la gran pasarela que desde una zona del soterramiento, desde este área central que estamos en el soterramiento, en la rotonda de Marqués del Duero, se vuela para que pueda tener una altura, estamos hablando de más de 7 metros de altura, que permita que la persona que esté en el centro de la rotonda pueda ver el mar, que es también un atractivo arquitectónico que tiene el proyecto y que nuestros técnicos también lo valoraron de manera muy positiva. Va a estar a punto de empezar a volarse, ya lo ven ustedes que esas rampas que están viendo es justo el inicio de esa pasarela y en definitiva creo que bueno, pues por la envergadura, por la dimensión, por la ubicación, es un gran proyecto que, como les decía, ha sido un empeño no solamente del equipo de gobierno, sino que les puedo asegurar personal, con un esfuerzo presupuestario que ahí está reflejado y que va a tener bueno pues todos los plazos según lo previsto, que no es poco teniendo en cuenta el volumen de una obra así. Muchas veces en un arreglo de cocina se te va y dices sé cuándo empieza, no cuándo termina, pues el que podamos y que se haya conseguido que los plazos hayan seguido según lo previsto y que todo marche según el planteamiento inicial del ayuntamiento, pues también nos felicitamos y yo quería hacérselo saber a todos los que están en esta obra y por supuesto al equipo técnico municipal, a Antonio Mejía y a Javier García, que son los dos que están, a los que les encomendé el seguimiento de la obra. ¿Qué otros espacios va a gestionar el ayuntamiento? Todo. O sea, lo que sale a concesión son las cafeterías, también el Mercado Grumet, que sabe que es un espacio que se ha quedado fuera de lo que es el soterramiento, y también una pista de patinaje, pero de patinaje sobre hielo. O sea, saben que va a haber una zona deportiva en la zona, bueno, pues más donde hay una pista de patinaje sobre hielo, donde habrá bueno pues una alternativa más para aquellas personas que quieran venir a practicar pues los muchísimos deportes que se pueden practicar en esta ciudad y que ahora van a tener la posibilidad con un material especial y con una especie de teflón que es muy similar a lo que es el hielo y por lo tanto utilizando los mismos patines de cuchilla que puedan tener pues una alternativa que ahora no se puede practicar en nuestra ciudad y que ahora pues tendremos la oportunidad de que se puedan formar equipos de hockey y que quién sabe si encima Marbella puede tener esa alternativa también, ¿no? ¿Para cuándo podrían estar funcionando todas esas concesiones? Porque hablamos del final de la obra en septiembre por ahí, pero este año podrían verse funcionando ya. Sí, la idea que tenemos es precisamente esa, ir en paralelo sacando las concesiones para que se puedan adjudicar y que por lo tanto los que hayan salido adjudicatarios puedan acondicionar cada uno de esos espacios. Después del Boulevard de San Pedro Alcántara, la alcaldesa Ángeles Muñoz ha asistido hoy en el Estadio Municipal a la 10ª Peque Maratón de los Juegos Deportivos Escolares que se celebra esta mañana, en el que participan un total de 1.700 alumnos de 18 centros educativos. Bueno, también hay una fiesta infantil que es la que organiza en este Peque Maratón el Ayuntamiento, la Delegación de Deporte en colaboración con los colegios, ¿no? En este caso participan 20 colegios del término municipal. También contamos con animadores y lo que se pretende es que puedan hacer deporte, que puedan correr, que se lo pasen bien, porque estamos hablando de niños entre 6 y 7 años, no son primero y segundo, y un éxito, porque son 1.700 niños, como os decía, más de 20 centros, y
bueno, están pasándoselo estupendamente bien, ¿no? Yo creo que lo que se trata, porque además les van haciendo circuitos, es que vayan yendo por todos los grupos que están practicando, sobre todo el tema de psicomotriz, ¿no? O sea, juegan, se lo pasan bien, un día estupendo, y además practican psicomotricidad, que es de lo que desde la Delegación de Deportes quiere, ¿no? Que se sigan habituando a estas prácticas saludables. Si nos deja un poquito el viento, porque vaya viento que tenemos, pero el día es estupendo, el día es precioso. El equipo de gobierno asegura que Marbella no se merece una oposición que esté constantemente mintiendo. El portavoz municipal ha desmontado una a una todas las falsedades que han vertido los grupos de la oposición en relación al caso Minutas, al mercado de San Pedro y al Francisco Norte. Dicen que están muy cansados de que se mienta continuamente, que se altere la realidad por los dirigentes de la oposición ante la ineficacia y la inexistencia de argumentos. En relación al caso Minutas, se ha referido a las afirmaciones del portavoz del PSOE de Marbella, de José Bernal, en las que asegura que el PP de Marbella ni pide los 2.700.000 euros de Del Nido ni solicita que se cumpla la condena. En nuestro ayuntamiento. Decirles que se traen toda una batería de propuestas que tienen que ver con necesidades del ayuntamiento, con necesidades de la ciudad, y también que tienen que ver con situaciones en las cuales, pues, desgraciadamente hemos podido contemplar cómo se ha retorcido la realidad por parte de miembros de la oposición y respecto a los cuales pretendemos que, tanto en esta rueda de prensa como también en el ámbito del Pleno, pues se pueda aclarar, se pueda en definitiva explicar las cosas de forma tal que los ciudadanos tengan un conocimiento veraz de lo que ocurre en su ayuntamiento. Se lleva adelante, como no dictaminada, una propuesta que se presenta desde la Delegación de Juventud, que tiene en cuenta el planteamiento de uno de los olvidos más flagrantes que hemos tenido en nuestro municipio, que tenemos habitualmente en nuestro municipio por parte del Gobierno autonómico. Estamos llevando adelante desde la Delegación de Cultura un certamen, el certamen Marbella Crea, y también una serie de cursos, entre los cuales está también el de lengua de signos, que pretenden, en definitiva, fomentar la creatividad de los jóvenes de nuestro municipio, que pretenden, en definitiva, establecer una posibilidad distinta, alternativa, en cuanto al crecimiento de esa juventud de nuestro municipio, y que, sin embargo, como siempre, carece del apoyo del Gobierno autonómico. Nosotros entendemos que, evidentemente, sobre una competencia que es propia de la Junta de Andalucía, es vital que la Junta de Andalucía se persone en nuestro municipio, que de alguna forma reviertan los fondos que estamos aportando todos los ciudadanos como impuestos a las arcas de la comunidad autónoma, y que eso revierta en forma de subvenciones para todas aquellas iniciativas que se están realizando en nuestro municipio, muchas de ellas, como decía, en el ámbito de las competencias de la Junta de Andalucía. En concreto, esta propuesta lo que pretende es solicitar al Instituto Andaluz de la Juventud que reconsidere su postura, que establezca unos criterios de reparto poblacionales en cuanto a las cantidades de las que dispone para subvencionar este tipo de actividades, y que, en definitiva, también se produzca una colaboración seria por parte de la delegación, por parte del Gobierno autonómico en esta iniciativa que, como decía, es competencia de la comunidad autónoma. Para nosotros es también muy importante posicionarnos políticamente en un problema que afecta de forma muy importante a los centros de nuestro municipio. Y me refiero a la situación en la cual se encuentran los monitores de apoyo administrativo contratados por el ISEL, una entidad dependiente de la Delegación de Cultura de la Junta, y que prestaban su servicio en múltiples colegios de nuestro municipio desde hace ya varios años, desde hace ya más de 5 años. Estas personas han sido despedidas y lo único que piden es que dentro de los criterios para proveer sus plazas se establezca unos requisitos lo suficientemente amplios como para que puedan optar a ocuparlas ellos, que tienen el conocimiento y que saben cómo se realiza cómo se desempeña en definitiva esa función, puedan optar en igualdad de condiciones con otros ciudadanos. El planteamiento de la Junta de Andalucía ha sido muy distinto, se les ha despedido
y se ha planteado una convocatoria en la cual la mayoría de ellos ni siquiera pueden optar a volver a trabajar para el ayuntamiento. Y esto pasa, para los centros escolares. Y esto pasa cuando concurren además una serie de cartas, recomendaciones por parte de los directores de los centros pidiendo que sean las mismas personas que, como les decía, conocen esa función, las que desempeñen ese trabajo. Nosotros entendemos que desde luego el ayuntamiento debe de alguna forma posicionarse, y lo que pedimos, y es una propuesta que esperamos que sea corporativa, que sea apoyada por todos los grupos, lo que pedimos en definitiva es que se les reconozca a estos trabajadores su antigüedad, su capacitación y su experiencia para poder acceder en igualdad de condiciones a esas plazas que hasta ahora venían desarrollando perfectamente. Se ha procedido también a presentar una propuesta a pleno por parte de la Delegación de Bienestar Social para solicitar a UNICEF España, como ya se hiciera en el año 2012, los trámites para la obtención del sello de reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia y, asumiendo también toda una serie de obligaciones en cuanto al funcionamiento de la corporación, de acuerdo a asunción de obligaciones que ya vienen en la Convención de Derechos del Niño. Se trata de una renovación de esa colaboración fructífera que viene realizando este ayuntamiento a través de la Delegación de Bienestar Social con UNICEF y que ha llevado a la propia entidad UNICEF a calificarnos como una de las ciudades que más colabora con esta entidad en cuanto a esa aplicación de los derechos en definitiva del niño. Traemos también una propuesta que se presenta y que viene avalada también por una propuesta previa de distrito, en la cual se solicita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la apertura y puesta a disposición de los ciudadanos de Marbella de las instalaciones deportivas de las que dispone la residencia Tiempo Libre durante los 12 meses del año, siempre y cuando se haga de forma compatibilizada con su actividad principal, con su actividad ordinaria. Lo decimos porque, sabiendo y constándonos a través de esas comunicaciones de vecinos de la zona que existe una plantilla permanente a lo largo de todo el año, nos parece malgastar, en definitiva, unas instalaciones de ese tipo el que estén cerradas durante un periodo determinado del año. Para nosotros, todas las instalaciones deportivas públicas son públicas, valga la redundancia, con independencia de la titularidad de su administración. Nosotros somos tanto ciudadanos de Marbella como ciudadanos andaluces y tenemos derecho a disfrutar, en definitiva, de las instalaciones que son de todos. Lo que pedimos es simplemente que se abran a los ciudadanos y que se puedan disfrutar por todas las personas que lo estimen oportuno. Se presenta también, como no dictaminada, una propuesta por parte del concejal de Medio Ambiente en la cual se solicita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que se nos incorpore en el Plan Andaluz de Bicicletas, pudiendo acceder a los 421 millones de inversión que están previstos con fondos europeos y fondos propios de Andalucía para el Plan Bicicleta, el Plan de la Bicicleta, el Plan Andaluz de Bicicleta. Yo les tengo que decir que hoy en los medios de comunicación se cuenta una cuestión que no se acomoda a la realidad, cuando el delegado de Gobernación de la Junta de Andalucía dice que Marbella está incluida en el Plan de Bicicleta. Yo les tengo que decir que eso es incierto. El Plan de Bicicleta tiene una serie de fases, está dotado presupuestariamente solo para la primera fase y Marbella no aparece en las primeras fases, sino que aparece en el año 2018, sin previsión presupuestaria y al mismo nivel de otros municipios, pues como puede ser, con todos los respetos, Alpandeire, o municipios en definitiva que no tienen nada que ver con la realidad de Marbella. Queremos que se dé a Marbella un trato digno, un trato lógico y propio de la quinta ciudad de Andalucía. Y ya estamos muy cansados de que cada vez que haya un planteamiento por parte de la Junta de Andalucía de inversión, el mapa de las inversiones salte desde Cabo Pino hasta la zona de Guadalmina y salte siempre sin dejar ni un solo euro en el término municipal de Marbella. Esto ha pasado ya con el plan de bicicleta, pasó en su día con la regulación para las ciudades turísticas, en la cual se realizó una auténtica ingeniería normativa para conseguir
que la única ciudad que quedase fuera del régimen de ciudades turísticas fuese Marbella, la principal ciudad turística de Andalucía, y ha pasado pues en múltiples ocasiones con circunstancias como, por ejemplo, las regulaciones que se han hecho de los potas, o también, por qué no recordarlo, pues cuando incluso se ha llevado a gala en portadas de múltiples medios de comunicación el que la Junta dejaba de invertir hasta 100 millones de euros en nuestra ciudad. Nosotros estamos cansados de ese trato discriminatorio, somos tan andaluces como cualquiera. Si el nivel de andalucismo se definiese por la aportación al Producto Interior Bruto, probablemente seríamos los más andaluces de toda España, y sin embargo no recibimos ni un solo euro por parte de la Administración. Queremos un trato digno y queremos un trato apropiado para la ciudad de Marbella. Y hablando de cuestiones de trato apropiado para la ciudad de Marbella, me van a permitir también que haga una pequeña incidencia en uno de los puntos que vamos a llevar también mañana a pleno, porque yo creo que el trato apropiado que nos tiene que dar la Junta de Andalucía, que nos tiene que dar el PSOE y que nos tiene que dar Izquierda Unida, miembros de ese gobierno en la Junta de Andalucía, y que nos tienen que dar también los responsables, entre comillas, de este municipio, de esos partidos que integran la oposición, pues no es el ejemplo más apropiado, ni es desde luego el planteamiento, lo que se le debe de exigir a un responsable público. Se lleva a pleno la aprobación provisional de la modificación puntual de elementos del Plan General del Aparcamiento Subterráneo en AP SP8 Mercado de Abastos, el mercado de San Pedro. Yo les tengo que decir que sobre esto se han dicho muchísimas cosas. Izquierda Unida dio una rueda de prensa donde apareció con una serie de fotografías donde ponía otro pelotazo urbanístico del PP, donde decía que pedían que se realizase un parking público en una zona donde se iba a realizar un parking privado, donde decían poco más o menos que se había cambiado totalmente los volúmenes, se había cambiado totalmente el proyecto que se había previsto en su día para aquella zona, y donde en definitiva, pues con todos esos planteamientos que ustedes conocen porque se dieron en rueda de prensa, lo que hacían era lisa y llanamente mentir a la ciudadanía, lisa y llanamente mentir a la ciudadanía. El planteamiento que se lleva ahora mismo a pleno es un planteamiento que ya se aprobó inicialmente en el pleno de la corporación, de esta corporación, el día 28 del 6 del 2013, que fue publicado el 8 del 10 del 2013 en el tablón de anuncios del ayuntamiento y que fue además publicado el 17 del 9 del 2013 en un periódico de tirada provincial. Un acuerdo que no tuvo ninguna alegación de nadie, ninguna alegación de nadie. Y ese acuerdo, que desde Izquierda Unida se plantea que cambia totalmente el proyecto y que allí se va a hacer pues una urbanización inmensa y se van a hacer edificios y un parking privado, lo único que establece es, y les leo literalmente, consistente en la implantación del uso de aparcamiento privado en el subsuelo de la actuación puntual para su desafectación y adscripción como bien patrimonial. ¿Qué significa como bien patrimonial? Pues que cada una de esas plazas, si antes solo podían adquirirlas las plazas que fuesen a salir en propiedad, que fuesen a salir para los residentes solo podían adquirirlas para una concesión de 75 años, al ser patrimonial las puedan adquirir en propiedad. Ya está. Y esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa en la puerta del Ayuntamiento de la oposición. El PSOE e Izquierda Unida pedirán en pleno que el Ayuntamiento haga constar en el Consejo de Ministros su oposición al indulto del abogado José María del Nido. Piden que se emita un reconocimiento institucional a los clubes de fútbol de primera y segunda división que no han firmado la petición de indulto al expresidente del Sevilla. Al mismo tiempo, y tal como ha explicado también, solicitarán que el Ayuntamiento de Marbella emita un agradecimiento institucional a los clubes del fútbol de primera y segunda división que no han firmado la solicitud del indulto. Ambos portavoces señalan en la moción, además, de que consideramos oportuno que el equipo de gobierno se conduzca con la diligencia debida a la hora de aprobar en este pleno un acuerdo que sirva para evitar el pago del reconocimiento extrajudicial de crédito que se hizo a favor de Del Nido mediante el procedimiento de compensación de deudas, dado que Del Nido en todo caso debe a Marbella más de lo que éste pudiera deberle a él. Todas, gracias por esta convocatoria que hemos hecho
de la presentación de una moción por vía de urgencia de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Os voy a contar un poco de qué se trata y el apoyo que esperamos del Pleno del Ayuntamiento de Marbella, y después profundizará más mi compañero, la oposición y portavoz de Izquierda Unida, Enrique Monterroso. Nosotros, visto la polémica de los últimos días en los medios de comunicación, y visto principalmente, voy a ser corto y breve, de que el Partido Popular y la alcaldesa de Marbella han manifestado que, por supuesto, están del lado de nuestra petición de que se le tenga que solicitar al Consejo de Ministros que no se permita en ningún caso el indulto de José María del Nido, condenado por haber desfalcado las arcas del Ayuntamiento de Marbella, el patrimonio de los marbelleros sanpedreños. Vamos a registrar vía urgencia para que se debata en el próximo pleno del viernes un posicionamiento institucional de todas las fuerzas políticas del pleno del Ayuntamiento de Marbella para solicitarle, para comunicarle al Consejo de Ministros que no acepte de ningún grado la solicitud presentada por particulares o por organismos para que José María del Nido sea indultado. Y es por una cuestión muy básica. El principal damnificado son los ciudadanos de Marbella y San Pedro de Alcántara. El perjudicado, y así lo establece la sentencia a la que no cabe recurso, es el Ayuntamiento de Marbella. Por lo tanto, ante una petición de indulto, el perjudicado tiene que posicionarse. No entendemos que en la mesa del Consejo de Ministros se plantee un indulto apoyados por firmas relevantes de la gran parte de los clubes deportivos de primera y de segunda división, entre otros, y no haya un posicionamiento del perjudicado, del damnificado, que es el Ayuntamiento de Marbella, pidiendo justamente lo contrario. Nosotros creemos que no cabe tibieza y vamos a solicitar, entre otras cuestiones, ahora profundizará más Enrique Monterroso, esa declaración institucional de todas las fuerzas políticas en el pleno del Ayuntamiento de Marbella para que no sea aceptada en ningún caso la petición de indulto de José María del Nido. Porque además no queremos que con el no posicionamiento esa petición de indulto se quede en un cajón, no tenga una resolución por parte del Consejo de Ministros y se pueda alargar sine die la entrada en prisión de uno de los causantes del desfalco más importante que se ha llevado a cabo en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Por lo tanto, decisión clara y contundente del Pleno del Ayuntamiento, y entendemos, no podría ser de otra forma, no lo comprendería la ciudadanía, que el Partido Popular y la alcaldesa de Marbella apoyará esta petición institucional de todas las fuerzas políticas en el pleno de pasado mañana. Y Enrique. Sí, muy brevemente, para insistir en que el objetivo de esta presentación, de esta iniciativa de moción que presentamos al Pleno del próximo viernes, no es otro que lograr la unanimidad y la rotundidad del Pleno de la Corporación para hacerla llegar al Consejo de Ministros, al Ministerio de Justicia, de que en el sentido de que no se atienda la petición de indulto, es decir, el cumplimiento efectivo de la condena, una condena por sentencia firme del Tribunal Supremo. Por tanto, no se trata de sacarle los colores a nadie, de sonrojar a nadie, de confrontar con nadie, quede eso bien claro, sino incluso más allá de eso, queremos apoyarnos en la petición que se hizo en su día a la Sala del cumplimiento de la condena por parte del Ayuntamiento, para que ahora sea el Pleno, que queremos nosotros, que representa íntegramente a toda la ciudadanía, quien refuerce esa petición y haga llegar un mensaje nítido y claro al Gobierno de España en ese sentido de que no se acepte el indulto. El caso Minuta fue una parte de la historia reciente de esta ciudad, instalada en la corrupción de distintos signos, pero sobre todo en la corrupción política, y creemos que es hora ya de pasar la página de la corrupción en este ayuntamiento y que se deje de hablar, después del tema de Malaya, de este Minuta, se deje hablar de una vez por todas de la corrupción para hablar de crecimiento, de progreso y de bienestar de la ciudadanía. En ese sentido, esta moción tiene ese otro matiz, otro sentido, que es hacer llegar también a la ciudadanía en general un reforzamiento del Estado de Derecho, que no puede, bajo ningún concepto, dudar del cumplimiento de esta sentencia firme, porque creemos nosotros que estaría muy en juego la credibilidad del sistema de derecho, del Estado de Derecho. Ante esa eventualidad,
Nosotros anunciamos que sacaremos a la gente a la calle si eso se produjera. Pero no lo queremos, no queremos llegar hasta ahí. Queremos que sea el Pleno del Ayuntamiento de Marbella, lugar donde se perpetró, los hechos delictivos que han sido condenados en firme, sea el Pleno de la Corporación, será noticia a nivel nacional, rotundamente haga llegar esa petición de no aceptación del indulto, con lo cual ese mensaje también es subyacente de que queremos que el Estado de Derecho salga a flote, resalte con claridad que por encima del Estado de Derecho no hay nada, ni nadie, y por tanto fortalecerá también al Ayuntamiento de Marbella y a su corporación. La mayoría social de Marbella no aceptará esa petición de indulto, ni ese indulto si se llega a conceder, creemos que no, pero en todo caso la mayoría política de este ayuntamiento también, pues estamos también decididos a impedirlo. El hecho de que lo pida estos dos fuerzas políticas no significa ni más ni menos que una vez que se ha intentado a través de moción al Pleno, sin conseguirlo, después de haberlo intentado por esta persona que les habla de una reunión urgente de la Junta de Portavoces, sin conseguirlo, el tercer elemento que falta es llevar al Pleno una moción urgente. Estamos dentro de la más absoluta normalidad democrática con esta petición e insistimos, no pretende ir contra nadie, sino al revés, lograr la unanimidad. Y los que no están hoy aquí presentando esta moción lo estarán en las próximas horas. No me cabe la menor duda. Por tanto, eso es lo que queremos. Creemos nosotros que la ciudadanía está detrás de esta petición y serían muy torpes los políticos que no vieran esta conveniencia de salir todos a una diciendo un mismo mensaje. No al indulto de José María del Nido. El OSP nos manda una nota desde San Pedro que dice: jóvenes del OSP solicitan una cita con la consejera de Fomento de la Junta para trasladarle la necesidad del puente peatonal y hacer entrega de las firmas. La Asociación de Jóvenes por San Pedro y Nueva Andalucía, formada por jóvenes del Grupo Municipal de San Pedro y Nueva Andalucía, OSP, han solicitado hoy formalmente una cita con la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía con la intención de trasladarle la necesidad de construir un paso peatonal elevado en la zona del polígono industrial de San Pedro Alcántara. El presidente de esta asociación juvenil, Juan Luis Ortiz, ha explicado que queremos exponer a la consejera un problema que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Representa un gran peligro para los usuarios. Esta es una zona de mucha afluencia de tráfico y desde hace mucho tiempo se viene demandando por parte de los ciudadanos una solución para que los peatones que a diario se juegan la vida cruzando esta carretera. Ortiz ha recordado que esta petición ya ha sido llevada a pleno por OSP en varias ocasiones desde su llegada al consistorio marbellí y que a pesar de haber sido aprobada y de haberse iniciado los trámites correspondientes, aún no se han construido este puente peatonal y seguimos con el mismo problema porque creemos que es necesario y urgente antes de que ocurra alguna desgracia.